Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Odette. Este es el programa número 13 de estar ya en formar parte de la familia del canal digital Voces por Media Calle. Realmente es un privilegio que ustedes nos acompañe cada tarde de martes. Perdón, cada tarde de lunes. Estábamos martes y la fuerza de la costumbre. Nosotros buscando un tema que le pueda resultar de interés y de entretenimiento. Realmente me siento muy privilegiada de que usted esté ahí, al otro lado de la pantalla, de la computadora, esperando nuestro programa. Bueno, les recuerdo que estamos en Voces por Media Calle. Es un canal digital de muy reciente nacimiento. Se creó en agosto de este año. Ya vamos casi por 7,000 seguidores. Y es un canal que ofrece una amplísima oferta informativa con contenidos de diferente índole para todos los gustos. Hay historia, economía, yoga, cuestión holística, psicología, hay análisis internacional, hay política, hay entretenimiento, hay deportes, hay un programa lindísimo de mi amiga Irene Jara sobre ser y parecer, el tema de la marca personal. Así es que hágase amigo de Voces por Media Calle y tendrá a la mano una gran oferta de información. Para Un Café con Odette, realmente es un privilegio que usted esté conmigo y que formemos parte de este gran canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema justamente sensible, un tema al que se le dedicó todo el mes de octubre, y es el tema del cáncer de pecho, el cáncer de mama. Eh, Cuando yo promocionaba este programa el fin de semana decía, usted tiene cáncer de mama. Esa es la frase que ninguna mujer quiere escuchar en su vida. Es algo terrible, es quizá de los temores más grandes que tenemos como mujeres. Sin embargo, hace 35 años eh, era una sentencia de muerte. Yo lo viví muy cerca, se me murió la madrina de mis hijas de cáncer de mama. Eran sentencias de muerte, más ahora no lo son. Ahora hay una sobrevivencia muy alta y hay una serie de adelantos científicos y de herramientas del que puede hacerse uso ante un diagnóstico de esos. Le voy a dar la bienvenida a Marcela Zúñiga. Ella es una sobreviviente de cáncer de pecho y tiene esta tarde una bellísima historia de vida que contarnos. Gracias, Marcela, por haber aceptado esta invitación y bienvenida a Un Café con Odette. Muchísimas gracias, Odette, encantada. Gracias más bien a usted por el espacio y por generar una plataforma donde se pueda hablar de un tema que yo creo que le interesa tanto a todo el mundo. No debería ser solo a las mujeres, sino a la sociedad como tal, porque estos diagnósticos no afectan solo a la persona que los recibe, sino a su grupo cercano, a la sociedad, a su extensión comunitaria a nivel de trabajo, etcétera. Así que feliz. Muy agradecida y con muchísimo gusto. Aquí me tiene para que le contemos a todo el mundo un poquito sobre mi historia. No sabe uno a quién inspira y a quién le da uno luz cuando cuenta un poquito de lo que ha vivido. Gracias, Marcela, y bienvenida de nuevo. El cáncer en general, pero el cáncer de mama en este caso, es quizá una de las enfermedades más agresivas a la que está expuesta cualquier persona, y en este caso, la mujer, por el tratamiento, por la afectación psicológica, por la afectación física. No sé por qué hay una carga adicional cuando se trata de cáncer de pecho. Bueno, yo creo, Odette, que tiene que ver mucho con que se ha trabajado tanto en el tema de concientización y de comunicación y ha sido un tema que ha tenido tanta exposición que no necesariamente todos los enfoques con los que se ha manejado este acercamiento a la población
son enfoques que le permitan a la gente sentir que es un evento o una enfermedad o un diagnóstico, pues que puede tener un proceso, ¿verdad? En el cual hay una alta tasa de supervivencia, por lo menos en Costa Rica, que anda alrededor del 70%. Y yo creo que además como la mente está entrenada para defenderse, es la naturaleza de la mente, lo primero que hacemos es reaccionar para defendernos, ¿verdad? Es el buen funcionamiento de nuestra mente. Entonces yo creo que cuando oímos un tema como el cáncer, además de que tiene tanta difusión, lo primero, ¿verdad? Nos quedamos con esa primera reacción del susto que nos causa o de la preocupación que nos da, además de que la mente humana también y nuestro foco de atención suele estar en las personas que fallecen o los cientos, millones de mujeres alrededor del mundo pues que pierden su vida ante el cáncer. Pero esta enfermedad no solo es eso, también tiene otra parte. Entonces yo creo que, respondiendo a la pregunta, creo que hace falta enfocar más el tema hacia la parte de posibilidades de tratamiento, de manejarlo con una muy buena actitud, de trabajar desde la mentalidad y de que la mujer pueda tener la potestad de elegir cómo quiere vivir su proceso sin que tenga que ser, como bien lo dijo usted al principio, el diagnóstico no tiene por qué ser igual a una sentencia de muerte. Y yo creo que es un trabajo fuerte que hay que hacer para cambiar una percepción que está tan arraigada en la mente de tantas personas. ¿Qué pasa por la mente de uno como mujer cuando escucha el diagnóstico, Marcela? Bueno, yo tal vez en mi caso soy muy peculiar y creo que en el momento en que yo recibí el diagnóstico fue el mejor momento de mi vida, aunque suene raro lo que le estoy diciendo, porque nadie le pide esto a la vida ni al universo, ¿verdad? Pero en el momento en que a mí me dan el diagnóstico, yo estaba en un proceso de muchísima conexión personal que había arrancado ya hace muchos años, pero que específicamente en el 2017, que fue cuando yo recibí mi diagnóstico, estaba como en su punto máximo. Yo estaba trabajando mucho con la respiración consciente, estaba trabajando mucho con la meditación, estaba haciendo yoga y realmente a través de un espacio que yo tengo, que es Hablémonos Blog, estaba escribiendo mucho, compartiendo mucho, muchas reflexiones. Entonces, en el momento en que a mí me dan el diagnóstico, doña Odette, tengo que serle sincera, a mí lo primero que me pasó por la mente fue una afirmación positiva que aprendí gracias a todo lo que he leído de Louise Hay, que es esta señora pionera del movimiento de desarrollo personal y de crecimiento espiritual en Estados Unidos. Cuando a mí el doctor me da el diagnóstico, uno primero no entiende qué le están diciendo, ¿verdad? En eso hay que ser uno muy claro. Uno oye que le dicen y uno como que no entiende, primero, que es con uno, y segundo, toda la vida, después de tener un control durante muchos años seguidos, que todos los años sale el examen limpio, para uno es como ir a, no sé, sacarse sangre o que le pongan una inyección por la gripe. Jamás espera uno que le digan eso. Entonces, primero uno no se identifica. Yo por lo menos no me identifiqué. Y lo primero que hice o que pensé fue, yo no soy esta enfermedad y a mí esto no me va a definir. Yo no soy un cáncer y yo voy a seguir con mi vida y voy a seguir con mis proyectos. Entonces yo creo que más bien mi caso es un caso al otro extremo, donde mientras el doctor me explicaba con todo el detalle, el proceso y lo que seguía y tal, yo en mi cabeza lo único que estaba pensando es, sí, perfecto, yo voy a hacer todo el proceso porque es mi recomendación y fue mi caso. Se hizo todo el proceso, que ahora vamos a hablar de eso, pero en mi mente yo lo primero que conecté fue con no identificarme con esa enfermedad, porque yo creo que la primera reacción es que uno en realidad no entiende que le están diciendo que tiene un cáncer. Y aunque uno lo escuche y crea que lo entiende, doña Odette, uno no sabe a lo que va. Así que da lo mismo que usted sepa o no qué está pensando en ese momento, porque en realidad uno va entendiendo lo que pasa hasta que empieza el proceso. Entonces, creo que se vuelve muy importante poder uno, desde la decisión personal, no importa lo que diga el papel, elegir antes de que arranque todo cómo está decidiendo que quiere que ese proceso suceda en su vida. Entonces yo dije, bueno, hay una parte que yo puedo controlar, que es mi actitud, es mi pensamiento, mantenerme positiva, ver esto como un aprendizaje que voy a tener. Hay otra parte que le toca al médico y a uno hacer caso y seguir procedimientos. Y hay otra parte pues que uno dice, voy a confiar y voy a tener fe. Entonces, creo que eso sería como lo que en realidad a mí me pasó en el momento que me dan el diagnóstico. Pero genera miedo. Uno siente
uno siente miedo, es normal. Claro. Y ante Sí, el miedo las justamente. reacciones son o usted sale soplada, ¿verdad? Como el instinto primitivo de huida, o usted se queda paralizada. Yo creo que en mi caso yo lo que hice fue huir y con mi mente empecé, esto, no es, esto yo no me voy a convertir en esto, yo voy a seguir en mis procesos y esto va a durar un año y ahorita se va a acabar. Pero para eso se necesita haber trabajado mucho en el empoderamiento personal y en la conexión con uno mismo. No necesariamente, si yo hubiera estado en otro momento de vida donde tal vez no estaba tan centrada, tan clara, tan fuerte emocional y espiritualmente, no necesariamente yo hubiera reaccionado así. Y la media o el factor común es sentir miedo, porque es algo desconocido. Claro, claro. Y justamente a eso quería referirme, al tema de las emociones, Uh -huh. porque el miedo es una emoción. Eh, Claro. la ira, qué sé yo, y ahí cualquiera que se desencadene. Entonces la pregunta es, ¿cómo Marcela, cómo hizo Uh -huh. para contener, para gestionar, Uh para -huh. administrar emociones primarias? Uh -huh. Este, porque y tampoco quiero pensar de que es que si yo no las manejé bien, no me va a ir bien en el resto del proceso. De pronto en el proceso uno tiene la posibilidad de irlas convirtiendo, ¿no? Claro. Y de irlas cambiando. Uh Pero ¿cómo se hace para que ante el bombazo -huh. poder gestionar y poder administrar las emociones, digamos que tengan o que aseguren un mejor resultado? Claro. Bueno, doña Odette, creo que lo primero es que tal vez ese momento no es el momento ideal para iniciar el proceso que se requiere para tener la fortaleza o las herramientas para reaccionar de una manera, digamos que más positiva, ¿verdad? Entonces, mi mensaje antes de hablar justamente de ese momento es que vale la pena hacer el trabajo personal de poder abrazar lo que uno siente, lo que uno piensa, si uno está a gusto o a disgusto con su vida, o si uno sabe que tiene algunos temas, como digo yo, ahí en la gaveta metidos, pero que mejor no les pongo atención porque, ¿verdad? La vida tiene que seguir. Mi primer mensaje es importante que no importa si hay un diagnóstico o no, uno haga un trabajo de conexión personal de manera que pueda primero estar en contacto con sus propias emociones, ¿verdad? Porque cuando uno está muy desconectado, ni siquiera es capaz de identificar cómo se siente, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí. Ahora, en el momento en que a mí me dan el diagnóstico, yo lo que decidí o lo que pensé que iba a hacer era trabajar muchísimo en dónde iba a tener enfocada mi atención. Yo sabía que yo podía tener la atención puesta en dos partes, o en un diagnóstico que a pesar de que tiene mucha supervivencia, igual tiene altas tasas de mortalidad, o iba a tener mi atención puesta en que esto era un proceso en el que yo iba a sanar no solamente mi cuerpo, sino también mis emociones, ¿verdad? Porque detrás de toda dolencia o somatización física hay una historia emocional. Entonces, yo creo que el secreto fue que yo logré enfocarme no en el diagnóstico y no en la parte negativa o en el miedo y no alimentarlo y no hacerlo más grande, sino que yo dije, mi atención va a estar puesta en qué tengo que hacer para estar más sana, qué tengo que hacer para que mi cuerpo y mis células reaccionen mejor. Tengo que cambiar alimentación, tengo que cambiar mi patrón de sueño, tengo que trabajar en mi mentalidad. Ok, entonces empecé a trabajar con diferentes herramientas que ya yo había venido pues aprendiendo a lo largo del tiempo, desde hacía muchos años. Y entonces lo que hice fue que empecé a leer nuevamente a Louise Hay, empecé a trabajar con afirmaciones positivas. Todos los días me repetía, yo soy un cuerpo saludable, mis células están sanas, mi cuerpo es capaz de regenerarse a sí mismo. Y en ningún momento me identifiqué, de hecho, yo ni siquiera mencionaba la palabra cáncer. Yo todo el proceso le dije el chirulito, la pelotilla, porque yo dije, uno se convierte en lo que uno todo el día está hablando. Entonces, si yo todo el día hablaba del diagnóstico y que es un cáncer tipo tal, que yo las letras nunca ni me las aprendí, yo dije, yo me voy a terminar convirtiendo en eso. Entonces, creo que la clave fue que yo me sentí en el derecho y con el poder de elegir cómo sentirme, sin rendirme ante el susto que tal vez a uno le da de inicio, ¿verdad? Yo dije, ok,
abracé el miedo, ¿verdad? Yo siempre hago esto como para decir, ok, aquí estoy, abrazo el miedo, es natural, es una noticia fuerte, pero yo elegí dónde iba a poner mi atención y yo elegí poner mi atención en sanarme, en continuar ocupada, en mantenerme ocupada y sobre todo en trabajar puntualmente con herramientas, leyendo libros, oyendo audios, cualquier cosa que a mí me ayudara a no estar enfocada en el susto del diagnóstico, ¿verdad? Ujú, Entonces ujú. creo que la clave fue enfoque y trabajo diario y tomar decisiones. Incluso si hay que cambiar algunos hábitos, pues hacerlo, ¿verdad? Es un buen momento de repente para eso. Ahora, estamos conscientes de que no todas las mujeres tienen esa capacidad de reacción y esa capacidad de gestionar y de Ujú. organizar alrededor del diagnóstico. Sí. De tu experiencia, ¿qué es lo más común? ¿Asumirlo así o enfrentarlo incluso hasta con la negación? ¿No? Ujú. Porque sé de casos y dolorosos de que no prefiero no ir a conocer el resultado de la primero no que prefiero no ir a revisarme, me siento algo pero prefiero no revisármelo. Ujú. Cuando ya se lo van a revisar, no quiero ir a ver el resultado de la biopsia. Entonces, estar postergando y estar poniendo tupidos velos, Ujú. Ujú. no, obviamente que el diagnóstico estaba ahí desde hace tiempo los resultados fueron muy lamentables, pero esa actitud que a veces hasta es defensiva y es Ujú. válida, Ujú. de que mejor lo niego, lo evado o, o me tumba del todo en cuanto acelera un proceso de este tipo de Ujú. enfermedad. Bueno, creo que hay dos cosas en lo que usted comenta, doña Odette. Primero, es cierto, no todas las personas en general, ¿verdad? No todas las mujeres tienen tal vez las herramientas. Yo pienso que yo lo que tenía era una maleta llena de herramientas que yo había venido cultivando a través de los años que me permitieron reaccionar de la manera en la que yo reaccioné en ese momento. Pero la media tal vez reaccionan un poquito más asustadas o reaccionan un poco más paralizadas. Sin embargo, yo creo que aún las que reaccionan con mucho susto, cuando ya están en medio del proceso, yo no me acuerdo haber visto a una sola mujer en ninguna tarde que a mí me tocó quimio o en ninguna madrugada que me tocó radio, verla ni asustada ni diciendo me voy a morir. Entonces yo creo que ante la adversidad en la vida hay una reserva adentro en el alma del ser humano que a veces la gente ni sabe que tiene, que cuando ya se ve en el medio de la cancha y ya le van a tirar la bola, de ahí el instintivamente tiene que hacerse para alguna parte para ver si agarra el gol, ¿verdad? Para ver si lo ataja. Entonces, yo creo que aunque no todas tal vez tengan como esto tan estructurado, ¿verdad? De herramientas y de toda esta, todo este bagaje que a mí me permitió reaccionar así, yo creo que la mayoría de las mujeres ya de por sí, porque además, por ejemplo, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero la mayoría de las mujeres que tienen hijos, o sea, una mujer que ha tenido un hijo, yo creo que lo que hay que hacer es conciencia de decirle, si usted tuvo un hijo, usted es capaz de hacer lo que usted ni siquiera se imagina. Uh O si -huh. usted ha tenido una familia que ha tenido que sacar adelante sola, usted es capaz de hacer lo que ni siquiera se imagina. Entonces yo creo que hay un tema importante de empoderamiento para las mujeres que tal vez piensan y perciben que no tienen la fuerza para hacer eso. Pero yo le diría, si alguna persona está viendo esto en este momento, tiene un diagnóstico, está asustado y piensa que no va a poder, yo quiero decirle que eso es un pensamiento en su cabeza, porque la realidad es que cuando ya está en la situación, su propio instinto de supervivencia la va a ayudar a sostenerse y le va a hacer sentir esa fuerza que después uno dice, yo no sé cómo hice, pero ya pasó. Todas las mujeres que yo conozco que pasan por este proceso, no importa si empezaron con susto o no, van haciéndose de una fuerza que además es alimentada por las otras mujeres que la acompañan en el proceso. Yo, por ejemplo, todavía me mensajeo con doña Sigdonia, todavía me acuerdo de Silvia, otra muchacha que estuvo conmigo, y de alguna manera uno se mantiene en contacto. Yo diría que cuando uno siente que uno no puede con algo, tenga la apertura de corazón o la humildad, no sé cuál será la palabra, Uh -huh. para pedir ayuda.
Si usted ve que otras personas reaccionan súper bien y se manejan con mucha tranquilidad y mucha seguridad y usted no se siente así, primero que todo es válido, como usted dijo, no hay que sentir vergüenza ni congoja porque ya suficiente hacemos con el diagnóstico. Pida ayuda, llame a esa amiga, a esa prima, a esa tía o vaya donde la doctora o la enfermera que usted sabe que le van a dar una buena pasada y que la van a dejar como nueva, ¿verdad? O que la pueden acompañar. Yo sé que también la realidad de algunas mujeres es que no tienen una red de apoyo, ¿verdad? Yo en mi caso tuve la bendición enorme de tener a toda mi familia, más a toda mi red de apoyo de mis amigos, que son amistades de hace más de 20 años, todos. Entonces, yo sé que yo tuve unas condiciones muy favorables, pero entonces, si no se tienen, hay que pedir ayuda, hay que buscarlas. ¿Cuánto duró el proceso, desde el diagnóstico hasta el dado de alta? 1 año exacto. Yo me encontré esta pelotita un 17 de agosto del 2017 y en la madrugada del 15 de agosto del Día de la Madre del 2018 fue mi última radio. En mi caso fue muy rápido y voy a contarle por qué. ¿Por qué en la madrugada? Porque en el momento en que yo estaba en el proceso, es tal la cantidad de gente que ocupa el acelerador lineal del Hospital México, que es el único en el país, o que es, bueno, son los únicos que hay en el país. De ahí viene gente de Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón, de todo lado. Era tanta la fila que no había campo a ninguna hora. Ellos trabajaban ya turnos de 6 a 10 y de 6 a 2 y de 2 a 10 de la noche, creo. Abrieron el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana y dijeron las personas que puedan y que tengan la posibilidad, primero porque hay que movilizarse y a esa hora, si usted no tiene carro o no tiene la posibilidad de pagar un Uber o un taxi o algo, pues no puede llegar. Y yo dije, yo vivía súper cerca del México, tenía un señor que me hacía el favor de llevarme. Yo dije, ese campito que yo voy a ocupar a las 8 de la mañana, que lo ocupe alguien que viene en bus desde Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, mis radios, las sesiones de radio mías fueron a las 4 de la mañana, 25 días seguidos. Y el proceso fue 1 año exacto. En mi caso, yo me descubrí la pelotita yo sola, lo cual no, ni siquiera fue porque me hice el autoexamen, ¿verdad? No fue porque yo me estaba palpando, fue porque estaba haciendo una meditación y en la meditación decía que había que ponerse una mano en el pecho y donde yo hice así, no me la puse ahí, sino que me la puse justo en el seno donde estaba la pelotita. Al día siguiente fui, me hice el examen y pues efectivamente apareció la pelotilla. Entonces, a partir de ese momento, el proceso incluyó la operación, se removió completamente el seno, en mi caso se puso un implante y en mi caso, como era hormonal, entonces yo también me removieron útero y ovarios, o sea, fue una operación grande, larga, y también me sacaron ganglios. Después de eso vino la quimioterapia, ¿verdad? Que fueron 6 meses de quimioterapia, fueron 16 sesiones, incluyendo la fuerte, la que bota el pelo, todo el proceso completo, y luego ya la radio, que fueron 25 sesiones. Entonces, no fue que el proceso me tocó más liviano, ¿verdad? Muy intenso. Fue muy intenso y todo pasó en 1 año exacto, ¿verdad? Todo pasó en 1 año exacto. Entonces, yo pienso que fue mejor de esa manera. Pero sí, en mi caso, el haberme descubierto y haber ido rápido, ¿verdad? Lo que usted decía hace un rato, yo llegué en una etapa 2. Si yo hubiera dicho, ahora en Navidad voy o ahora, porque uno siempre va a tener una excusa. O cuando pasa la pandemia. Sí. Exacto. Sea la pandemia, o sea, no tengo plata ahorita, o ahorita cuando tengo mucho trabajo no puedo sacar el campo para la cita, porque sobre todo a las mujeres, y vuelvo de nuevo, es un tema de empoderamiento, se nos ha enseñado a poner a todos y a todo en primer lugar. Entonces los chiquitos van al pediatra, al marido, se le va y se le compra todo lo que ocupa, se le organiza la fiesta a las chiquitas de 15 años o lo que sea que se haga ahora, pero la mujer le duele una axila o siente que el busto se le pone duro y pasan 6 meses y no agarra y no va porque no tiene tiempo. Entonces, en mi caso, yo le hice caso inmediato a mi cuerpo y apenas sentí la pelotita fui. Imagínense que yo tenía mi chequeo de control todos los años con mi doctor por fuera
y ese año yo en febrero había ido al examen y estaba todo muy bien. Sin embargo, yo llegué sin la mamografía porque no había tenido tiempo de ir a hacerme. Mi doctor me dijo, te veo todo perfecto, pero anda a traer la mamografía. Eso fue en febrero. Y yo dije, si un día de estos voy, un día de estos voy. Y un día de estos voy fue que en agosto me sentí una pelotita y ya estaba en etapa 2. Y la mamografía, y aprovecho siempre para decirlo, es el único examen 100% confiable que puede dictaminar si hay un cáncer de mama o no. Y el examen conjunto, mamografía y ultrasonido es el que salva vidas. Entonces, no es que esté diciendo que no sirve el autoexamen. De hecho, yo me lo encontré, pero no fue porque me estaba haciendo el autoexamen, fue simplemente porque la mano cayó sobre el seno. Pero entonces es importante, si uno no tiene la posibilidad de ir a un doctor por fuera, pagar en privado, vaya a la clínica, trate de tener expediente, haga el proceso. Yo nunca había utilizado los servicios de la caja, menos para algo de ese tamaño. Y doña Odette, simplemente cada mes cuando a mí me viene el rebajo de la caja, yo pienso si yo pudiera dar más, yo daba más, porque es increíble el trabajo que hacen, la calidad del servicio que uno recibe y no importa, sí, hay que esperarse 6 horas, 7 horas para que la oncóloga lo atienda, sí, un día me esperé de 9 a 2 que me atendió, pero me atendió de manera efectiva, me dio un diagnóstico correcto, me dio un tratamiento correcto y yo estoy aquí contando el cuento. En otros países ni siquiera existe la opción de acudir a un centro de salud para que a uno le den un tratamiento o un diagnóstico. Valga esta reflexión suya, Marcela, para reinsistir justamente en esa campaña que se hace todo octubre, pero que es anual, prácticamente en un café como este hemos tenido en algunas oportunidades a las dirigentes de la Fundamuro, que es la Fundación de Mujeres en Rosa, en Heredia, que son sobrevivientes y que hacen una labor importantísima en apoyo a otras mujeres. Pero justamente esas palabras suyas, mejor imposible, de la necesidad y de la importancia de que la vida depende de ir a tiempo, no postergar. La mujer, efectivamente, como usted lo dice, la mujer es muy dada a ser la guardiana de la salud de la casa, pero no la guardiana de su propia salud. Primero que vaya al dentista el marido o los hijos y después voy yo. Primero y en esa postergación muchas veces se corren riesgos en cuanto a su salud. Ahora, en ese proceso intenso, un año de quimioterapia, de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, ¿se logra amistarse con el cáncer? Porque es una pregunta que siempre la he tenido, o sea, porque no somos la Madre Teresa para asumirlo con aquella devoción. En un momento uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sí, bueno, yo tengo que serle muy sincera y hablar desde mi experiencia. Yo nunca me pregunté por qué yo y por qué a mí. Yo lo que supe desde un primer momento fue, esto algo viene a enseñarme. Y yo tengo que ser lo suficientemente viva y lo suficientemente agradecida con la vida que yo me lo di cuenta a tiempo, ¿verdad? Que me di cuenta a tiempo para ver qué es lo que yo tengo que aprender a raíz de esto o para ver qué es lo que me está abriendo esta puerta. Entonces, vea qué diferente a nivel emocional sentirse uno víctima o atacado por una enfermedad o por la vida o el mundo o por Dios, que ahorita vamos a hablar de eso, y pensar, esto que está pasando es una manera de mi cuerpo de decirme o de expresar que hay algo que no está funcionando bien con mis células y con mi balance hormonal y con la química en mi cuerpo. ¿Ok? Claramente, vuelvo al punto, yo soy muy lectora y de investigar y de aprender mucho, entonces había tenido ya alguna noción o alguna introducción al tema de cómo las emociones y las palabras y los decretos que hacemos, porque todo el día estamos afirmando cosas, sean buenas o malas, sí, son capaces de alterar la química en la composición molecular de nuestras células y cómo los pensamientos negativos nos pueden enfermar, pero los pensamientos positivos nos pueden sanar, ¿verdad? Ya yo había venido como coqueteando un poquillo con ese tema, cosas que busco en YouTube y cosas que busco en libros. No es que pagué un curso con un gurú que me costó quién sabe cuántos millones.
Entonces, como ya yo había venido hablando un poquito de ese tema conmigo misma, ¿verdad? Como digo yo inmediatamente supe que mi cuerpo estaba manifestando algún desbalance porque había algo que yo estaba haciendo que no estaba siendo positivo para mi cuerpo, ya sea físico, como le digo, ya sea a nivel de alimentación, a nivel de hábitos, ya sea a nivel emocional. Entonces yo más bien, yo siento que yo nunca me hice amiga, porque como le digo, yo ni siquiera mencionaba la palabra, ¿verdad? Mi objetivo era, yo con ese ni me identifico, yo estoy en mi proceso de crecimiento. Entonces, yo más bien lo que le digo a las mujeres cuando les doy la sesión de la cajita de herramientas que yo desarrollé a partir de mi proceso, yo lo que les digo es, nadie la tiene contra usted. O sea, no hay ni Tatica Dios, el colocho, o sea, ahí arriba está sentado viendo a ver cómo la daña, ni el universo, ni nadie la tiene contra usted. Uno somatiza o expresa o su cuerpo a través de las dolencias y de las enfermedades, muchas veces habla lo que nosotras emocionalmente no podemos ver o no podemos entender. Esto es un aprendizaje que yo tuve y lo comparto desde mi punto de vista, desde mi entendimiento. Entonces, viera que yo más bien, doña Odette, en vez de amistarme, yo lo que quise fue tratar de entender qué era lo que a mí este proceso me tenía que venir a enseñar y para qué se estaba dando este proceso. Y cada vez que he estado en un programa de invitada o cada vez que comparto con alguien una herramienta o cada vez que hablo de una afirmación positiva, lo que digo es, ¿te acordás esa pregunta que te hiciste? Esta es la respuesta. Esto que estamos hablando hoy puede que ayude a alguien y puede que le dé luz y que le abra un poquito la puerta, que le desarme un poquito el miedo a alguien. Entonces, por eso es que siempre que me dicen acepto, participo y colaboro, porque yo recibí muchas bendiciones, yo recibí mucha capacidad y mucha información para poder enfrentarme a esto. Entonces, uno tiene que devolverlo. Yo diría, no hay que amistarse con las enfermedades, hay que tratar de entender qué es lo que está diciéndonos el cuerpo cuando manifestamos algo o cuando se manifiesta una situación, una enfermedad. No solo enfermedades, porque a veces manifestamos cosas en la vida, ¿verdad? Problemas, discusiones, peleas, o por lo contrario, manifestamos gente buena que nos llega. Algo estamos haciendo distinto cuando pasa una y otra cosa. Hay que poner atención. Ahora, hay tres preguntas que te las voy a hacer de una vez porque Sí. me da pánico que se me queden sin formularlas. Okay. ¿Qué parte suya se quedó atrás para siempre después de este año 2018? ¿Qué parte suya se quedó atrás? ¿Qué cosas nuevas llegaron a su vida? Y la otra es, ¿a qué le perdió el miedo? Ok, bueno, justamente le iba a contestar la primera con la palabra miedo. O sea, atrás se quedó el tenerle miedo, el tener miedo. Digamos, yo después de pasar por ahí y después de pasar eso y de ver que tuve la capacidad de abrazarme a mí misma y de acompañarme en el proceso y de estar consciente, de decidir estar presente, además de que vi que cuando uno confía y cuando uno cree con su corazón, las cosas salen bien. Yo creo que yo atrás lo que dejé fue el miedo que me dé, póngale nombre usted lo que quiera, lanzarme con un programa nuevo, un proyecto nuevo, un trabajo nuevo. Yo creo que le dejé atrás el miedo a todo, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas llegaron a mi vida? Yo creo que no me alcanza el programa para contarle. Llegó un entendimiento primero, un nuevo entendimiento de lo importante que es alimentar los vínculos y las relaciones con las personas amadas, cercanas, familia y amigos. Eso número uno. Segundo, un entendimiento mejor de saber cuánto lo ama a uno la gente. Porque si en algún momento uno tiene una duda, ¿verdad? De que si la gente lo aprecia, o sí, es que fulanito me quiere mucho, sí, buena nota. Estos procesos a uno lo dejan ver realmente el corazón abierto de la gente que lo ama. Entonces creo que una nueva manera de entender el amor y de entender la entrega y de entender la solidaridad, yo nunca antes la había entendido ni la había visto desde ese punto de vista. Mi familia y mis amigas con cada acto, cada palabra, cada llamada, cada cuidado, cada detalle, lograron hacerme sentir tan
Acompañada. tan acompañada, tan agarrada, tan abrazada, doña Odette, que yo en ningún momento sentí como que, ¿verdad? Como que estaba en un precipicio que quién sabe para dónde iba. Entonces, eso fue un nuevo entendimiento, una nueva dimensión de lo que puede hacer el amor y el vínculo que uno cuida y que uno trata de nutrir con la gente que quiere. ¿Y cuáles miedos se quedaron atrás? El miedo a la muerte. Yo cuando tenía 20 y pico de años, yo me acuerdo que yo decía, ay, es que qué pereza volverse uno viejo y morirse, qué feo eso. Me acuerdo perfectamente que lo decía. Bueno, y cumplí 50 años hace 2 días y yo digo, ya entendí cuando mis papás y mis tíos y la gente vieja, cuando yo era joven, decía, es que yo me siento como un chiquillo. Yo dije, claro, ya yo llegué a ese momento. Sí. Entonces, ya le perdí el miedo a la arruga, a la cana, al que se me sale el rollillo, ya le perdí el miedo, o sea, le perdí el miedo a mostrarme como soy, porque cuando uno entiende que estar vivo es un regalo que podría no tener, de repente a uno no es que le deja de importar, sino que la relevancia que tenían antes algunas cosas, sobre todo físicas y materiales, bueno, pasan a un plano que uno ni se acuerda que existen. Entonces creo que dejé el miedo atrás a la muerte primero, a envejecer, porque ya estoy convencida que es un tema de espíritu y de energía, y dejé el miedo a ser yo, ¿verdad? Porque mi vida es muy valiosa, podría no tenerla en este momento. Se tiene la experiencia de que ante un diagnóstico de estos uno vuelva a ver para atrás y se dé cuenta o tome conciencia de todo lo que no ha hecho o ha dejado de hacer. O sea, esa película, esa ver por el retrovisor es parte de la dinámica. Sí, sí es parte de la dinámica. Pero también se acompaña de una capacidad de priorizar tan increíble. Ajá. Que entonces, aunque uno le pase la película, ¿verdad? Entonces uno dice, es que no he hecho A, B, C, D, J, todo lo que no he hecho. De todas esas 30 que no he hecho, uno en el corazón dice, me importan 3. Y esas 3 posiblemente son las que no cuestan nada, las que no implican ninguna inversión y las que uno tiene al alcance de dar un abrazo o de hacer una llamada o de dedicarle tiempo a una persona y escucharla viéndola a los ojos sin estar en el celular aquí, por ejemplo. Entonces, sí pasa la película y uno dice, es que yo no me quiero morir sin haber hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y de repente uno dice, pero en realidad de esa lista hay 1 o 2 o 3 cosas que realmente son significativas. Y empieza entonces este ciclo de la gratitud o esta nueva vivencia de la gratitud donde uno, todo lo que esté después de esas 3 cositas que posiblemente son respirar, abrazar a un ser querido y tener un techo para dormir, por decirle algo, o tener un tratamiento que me pongan para salvarme, todo, de ahí en adelante todo es ganancia. Entonces, además, yo creo que uno como que transforma todo lo que antes veía como tal vez algo de lo que carecía o algo que le gustaría tener o algo que hubiera querido hacer, lo empieza a ver como un regalo y como una feria, digamos, ¿verdad? Como a agradecer, porque si pasa, está ya de más allá de lo que realmente yo sé que es importante para la vida. Ahora, y entonces en esos, me parece que estás hablando de nuevos aprendizajes, o estás reaprendiendo. Entonces la pregunta era, ¿se reaprende a vivir? ¿Qué se cambia, digamos, en lo inmediato? En lo inmediato, ok. Dice muchas cosas. En mi caso se cambia detalles, cosas pequeñas, pero que al final construyen y son muy importantes. Se cambia lo que uno quiere consumir a nivel de información, a nivel de lo que uno quiere estar escuchando, leyendo, oyendo. Se cambia las cosas que uno cultiva, ¿verdad? Tal vez antes uno cultivaba relaciones o situaciones que desgastaban o que no estaban sumando o aportando, entonces ahora hay como una impronta de que no tenemos mucho tiempo que perder, ¿verdad? Porque en todo caso, digamos, a la que nunca le han dado un diagnóstico y nunca ha pasado por una enfermedad, usted no sabe si en la esquina pasa un tráiler y la mató, ¿verdad? Entonces, sin ser negativa,
el aprendizaje es, hay que elegir muy bien lo que vamos a hacer, porque en realidad la vida es un regalo que caduca, ¿verdad? No es para siempre. Y un poco esa creencia de, un día de estos voy, tenemos esa sensación como de que no importa cuándo hagamos las cosas, siempre vamos a poder. No es cierto. Hay que hacerlas ya, ¿verdad? Entonces creo que aprendizajes a elegir mejor qué hago, cómo lo hago, con quién lo hago, a dónde lo hago, elegir mejor de qué me alimento, de qué me nutro. En temas también laborales, por ejemplo, empecé a decir, este tipo de proyectos sí me gustan, este tipo de proyectos no me gustan, y empecé a poner como una prioridad sobre las cosas que yo sé que le aportan a mi salud emocional, física, mental. Y todavía estoy trabajando en muchas, doña Odette. O sea, nadie que pasa por esto sale con una maestría. Ahí sigo yo batallando con mis patrones de sueño y con que me gusta acostarme, leer y estudiar hasta tarde, ¿verdad? Entonces sí, hay que seguir trabajando. Sin embargo, tengo un nivel de conciencia diferente a lo que tal vez antes de todo este proceso. Y cosas nuevas, la capacidad de crear. Por ejemplo, mi proceso dio como resultado la necesidad de compartirlo para que más mujeres conozcan cómo fue que yo lo manejé, y entonces fui capaz de compartir mi historia, primero transformada en forma de un taller físico, ¿verdad? Presencial, con personas, donde trabajamos con todas mis herramientas, y luego, pues bueno, di nacimiento a una cajita física que ahora estoy vendiendo. Entonces, además, mi blog, que era solo para escribir, que se convirtió en un emprendimiento. En año de pandemia, ¿verdad? Porque la cajita nació hasta este año. Entonces, cosas nuevas, muchas, ¿verdad? Aprendizajes, muchos. Lo que estamos claros es que nadie que pasa por ahí vuelve a ser el mismo, ¿no? Exactamente. Eso está claro, en mayor o en menor medida, con más o con menos recursos, pero no se vuelve a ser igual. No, totalmente. Y justamente era, lo que me queda, son un poco más de 10 minutos, sí. Quería dedicarlo a esto. ¿Por qué Marcela Zúñiga está hoy de invitada a un café con Odette? Bueno, porque más allá de ser sobreviviente de un cáncer en el pecho, es de las personas que, habiendo pasado por un proceso de estos que son tan desgastantes psicológicamente, emocionalmente, físicamente, y que uno considera normal que la persona se recentre, se haga tal vez más egocentrista, piense solo en ella y en su problema. Más allá de eso, cuando uno encuentra personas que a partir de su diagnóstico son capaces de, ok, aquí le vamos a dar vuelta a esto, vamos avanzando y vamos creando. Entonces, Marcela Zúñiga es comunicadora, ha trabajado tiene una gran experiencia en agencias de publicidad, es creativa, es escritora, y entonces todas esas habilidades que tenía las puso en práctica a partir de su experiencia de vida. Yo quiero que hables del Hablémonos Blog, que a mí me parece una iniciativa bellísima, tener un blog para compartir, y de la caja de herramientas del Torture Box, que es el que estás como un emprendimiento que estás ofreciendo al público. Háblanos de esas dos experiencias, Marcela. Perfecto. Bueno, el blog nació en el 2015 y tengo que contarle que nació a raíz de otra situación de salud, no mía, sino de alguien de la familia. Yo entré en modo de alerta, ¿verdad? Como dicen las mamás cuando su bebé, hasta que cumple un año, que nunca más durmieron bien hasta que ya el chiquito cumplió el año. Bueno, a mí me pasó con un tema de salud de un familiar. Y fue tal el tema de que no podía dormir y del insomnio, etcétera, que entonces una noche, acordándome cómo hacía yo para gestionar todo esto de las emociones, yo dije, mira, yo escribía poemas, tenía folders guardados llenos de poemas de cuando tenía como 20 años, de hecho a mano, en los blogs que me daban en las agencias, cuando eso existía, ¿verdad? En esas épocas, que nos daban blogs así para las reuniones y tal.
Entonces una noche me desperté en la madrugada y me puse a buscar los famosos folders con los poemas. Entonces empecé a leerlos y mi primera impresión fue, híjole, bueno, qué diferente persona soy hoy a los 20 años, porque todos los poemas eran súper intensos, súper dolorosos, de amor, de desamor, me imagino que lo único a lo que uno piensa en los 20 años, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo vi esos poemas y pude sentir como tanta tristeza de alguna manera y como tanto dolor o como tanta disconformidad con el tema del amor y del desamor, yo dije, bueno, me acordé el ejercicio de escribir cómo me sanaba a mí. Y me acordé que yo, para tramitar todas esas emociones, yo lo que hacía era que escribía y escribía y escribía. Entonces se me ocurrió, como además me sentí tan diferente y en un momento de vida tan distinto, con una visión tan distinta de las cosas, ya tenía 45 años, ¿verdad? Tenía 25 años más que en aquel entonces. Entonces yo dije, voy a empezar a escribir reflexiones sobre temas varios. Y así fue como nació Hablémonos Blog en el 2015, en esas madrugadas de insomnio, a raíz de que estábamos pues con el tema de salud de mi papá, que fue ahí importante. Bueno, eso fue en el 2015. En el 2017, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo durante un año exacto, del 2017 al 2018, yo no escribí un solo artículo, no me nació, no me dieron ganas y yo decía, se me murió la musa, se me murió la inspiración, de seguro, qué raro, se me murió, pero tampoco me forcé, porque es parte de lo que he aprendido. Hay que observar cómo se siente uno y hay que permitir ahí que la emoción ahí se asiente, ¿verdad? Se marine. Al mes exacto que terminó el proceso, me desperté un día apurada antes de desayunar y yo dije, necesito, me senté y escribí el primer artículo después de todo un año que se llamaba Un cáncer de seno sanado desde el alma. Y de hecho, con ese artículo, mucha gente que tal vez no era tan cercana se enteró que yo estaba en el proceso. Porque yo además durante el proceso hasta me puse peluca y todo. Entonces la gente me decía, qué bonito cambio de look, qué chiva se te ve. Y yo, ay, muchas gracias. Porque yo decía, yo no tengo tiempo de ponerme a explicarles todo del diagnóstico, porque ya yo dije que yo no voy a hablar de eso. Bueno, la cosa es que yo duré hasta el 2019 como en procesar todo lo que había pasado, porque ciertamente uno queda físicamente agotado, aunque uno no se da cuenta, pero cuando yo al año empecé en un proyecto y el proyecto era así de trabajar 10, 12 horas diarias, yo dije, híjole, yo hasta ahora tengo esta fuerza, yo hace un año no la hubiera tenido. Entonces más o menos uno dura un año en recuperar su 100%. Y resulta que en diciembre del 2019, no, perdón, en febrero del 2019 yo dije, yo necesito contar esta historia. Entonces me senté un día y, como dijo usted, gracias a todo el aprendizaje que tuve en agencias y como publicista, pues de ahí monté una presentación y yo dije, voy a estructurar un taller y voy a contar paso a paso cuáles fueron las herramientas que me ayudaron a mí durante todo este año. Y entonces empecé y dije, bueno, las afirmaciones positivas, estas fueron las que hice, así las hacía, este era el ritual que yo tenía, así las escribía. Estas son los diarios que yo llevaba sobre las emociones que yo sentía, lo escribía de esta y esta manera. O estos son los audios que yo misma me grababa con mi voz para oírme en la noche. Todo lo que había aprendido sobre el tema de que las células reaccionan a las emociones y a los pensamientos, puesto que son energía. Todo eso lo contuve en una, ¿verdad? Lo comprimí en una presentación y entonces di talleres presenciales. Eso fue de febrero como a septiembre del 2019. Luego vino este proyecto grande, ¿verdad? Que le conté que estuve como 10 horas diarias desde septiembre hasta diciembre, entonces ahí paré, ¿verdad? Puse como un poquito en pausa el tema de las charlas. Y en el 2020, en enero, yo dije, ¿cómo hago yo para que esto le llegue a más gente? Porque hay gente que no sabe quién soy yo, no sabe cuál es el blog y nunca fue a mi charla donde yo hablo. Además, cuando uno va a una charla o uno está en un programa como estos, tal vez uno queda todo emocionado y queda todo ilusionado y mañana está el chiquito que llora, el otro se le enfermó, la escuela no tiene conexión a Zoom, el trabajo, el estrés, y a usted se le olvidó el tema de trabajar en su emoción. Entonces yo dije, ¿cómo hago yo para darle a la gente algo físico que tengan ellos? Entonces, a partir de la charla, yo dije, bueno, yo puedo hacer tarjetas donde yo en cada tarjeta explique cuáles son los ejercicios que yo hacía. Y entonces se me ocurrió meterlas en una cajita que terminó siendo esto que está acá, que se llama un Talk Box, que ese nombre que tiene es porque
con estos ejercicios yo lo que pretendo es que las personas puedan cambiar su energía, cambiar esta vibración, que cambien de la vibración del miedo a la vibración del amor, de la esperanza, de la fe, a través de trabajar con estas herramientas. Y en inglés, este nombre, Talkbox, es como se llaman unos aparatitos que usan los músicos que le cambian la frecuencia a los sonidos. Ajá. Entonces yo dije, mira, esta caja va a ser como ese aparatillo que usan los músicos que logra cambiarle la frecuencia a las cosas. Entonces aquí, a través de diferentes tarjetas, que están todas metidas en esta cajita, yo voy contando en las primeras tarjetas cuáles son los diferentes ejercicios o los temas sobre los que yo aprendí. Y luego hay 31 tarjetas que son afirmaciones positivas, como estas que estoy mostrándoles, con un diseñito o un dibujo por delante y la frase por detrás, para que cada día podamos hacer el ejercicio de tomar una tarjeta, tener inspiración. Yo de hecho las mantengo aquí, digamos, en mi escritorio cuando trabajo, y entonces la que saco para el día, por eso son 31 afirmaciones, yo la pongo así paradita y la tengo ahí en mi escritorio, porque por repetición, así es como aprendemos a escribir, a hablar, todo lo que aprendemos es por repetición. Entonces las afirmaciones y hacer frecuentemente los ejercicios nos ayudan a cambiar esta energía, a cambiar esta vibración y sobre todo a estar más conectados con nosotros mismos. En momentos difíciles o de pandemia o de enfermedad o de diagnóstico, cuando uno tiene una práctica, digamos, sobre una base diaria, de manera constante, yo siento que uno tiene totalmente una serie de oportunidades muy distintas para reaccionar y para manejar un problema que una persona que no tiene ¿verdad? Esta costumbre o esta práctica de estar en conexión con su propia pues voz o luz interna. ¿Qué resultados te has dado cuenta o has notado, digamos, en las personas que han adquirido la cajita de herramientas? Bueno, maravilloso, doña Odette. O sea, hay uno que me impresionó muchísimo, pero una muchacha que ha ido a las charlas y que ha hecho el webinar de la niña interna, etcétera, un día me mandó un WhatsApp y me dijo, Marce, gracias a todo lo que yo he podido aprender con usted y a lo que yo he logrado conectar conmigo, me di cuenta que me estaba negando la oportunidad de tener una casa, de comprar un lote y de imaginarme teniendo una vida mejor, porque es una muchacha soltera que vive con sus papás. Entonces ella tenía ciertas ideas de ella que no la dejaban cumplir sus sueños o ir tras sus sueños. Entonces ese testimonio para mí fue porque me mandó las fotos sentada firmando donde fue a comprar el lote, porque va a ser su casa, porque creyó que lo merece y que ella tiene el derecho a ser feliz, y si ese es su sueño, pues tiene el derecho a luchar por él, ¿verdad? Después, que otros testimonios, personas que me escriben y me dicen, gracias a usted, Marce, aprendí a intencionar mi día y ahora en mi casa hay menos discusiones, vivimos más en paz. Ahora cada vez que me dicen algo, yo trato de decirles que hablemos con cariño, que hablemos con amor, que hablemos con tolerancia, y sobre todo, lo que he sentido de todas es que han regresado a tratar de escuchar o a reconectar con esta sabiduría interna y propia que todos tenemos, pero de la que nos alejamos tanto, ¿verdad? Que entonces, cuando pasan cosas complicadas, nos cuesta entrar en conexión con esta voz interna que nos dice, todo va a estar bien, tranquila, vamos con calma, hagamos paso a paso las cosas, y nos volvemos locos en el torbellino del miedo, ¿verdad? Entonces, creo que de los testimonios de las chicas, eso es como lo que más me ha gustado, que además han encontrado un espacio o una comunidad, porque además yo una vez al mes hago una reunión que se llama el Talkbox Club, donde hablamos de todas las cosas. Dentro de los ejercicios hay el tablero de sueños. Yo les comparto a ellas cómo trabajo yo mi tablero de sueños para manifestar todos los proyectos que quiero. Una de las chicas le abrí el espacio en uno de los clubes y nos contó que había ido al Cerro Ena a pasear y nos enseñó el cuadro que había hecho, el tablero de sueños, y la primera cosa que había puesto en el tablero de sueños era amanecer en el Cerro Ena. Y lo logró y nos contó. Entonces, oír el testimonio de ellas, de cómo cuando empiezan a enfocarse en lo que quieren, cuando empiezan a conectar con su sabiduría, empiezan a vivir sus sueños, para mí, o sea, yo me doy más que por pagada, ¿verdad? Como dicen.
¿Qué costo tiene la caja? El Talkbox tiene un costo de $40, que en Ajá. este momento son como 18.500, creo, no, Ujú. perdón, de 24.400 colones, Ya, $40. ujú, Sin embargo, este fin de semana que acaba de pasar hice una promoción flash, ujú, entonces lo bajé un poquito de precio y voy a tener nuevamente promoción este fin de semana que viene. ujú, Cada cajita va a estar en $30 ujú, y si compran 2 cajitas, le sale en $50. Ahora, la ujú, cajita incluye una ujú, sesión en vivo conmigo por ujú, Zoom, donde yo les explico y les cuento toda esta historia y les doy la indicación y la guía de cómo usar las herramientas. O sea, es una sesión personalizada, como de ujú, 1 hora, que está incluida por este precio. Y además también el envío está incluido ujú, a ujú, todo el ujú. país. En el GAM lo manejo con unos muchachos mensajeros emprendedores que trabajan conmigo y cuando es fuera de GAM, por ejemplo, Guanacaste, Punta Arenas o Jacó, lo mando por correo de Costa Rica. Ujú, Entonces, la cajita es una experiencia integral, ¿verdad? No solo están comprando la caja, sino la sesión conmigo y además esta reunión mensual donde hablamos de temas varios y vamos compartiendo testimonios de todas las chicas. qué lindo, no, sin duda alguna. Yo les dije a ustedes, queridos amigos y amigas de Un Café con Odette, que Marcela tenía una historia muy hermosa que compartir. Se nos fue el tiempo, y sabía que no nos iba a alcanzar. Una historia bellísima a partir de un diagnóstico que puede ser fatal o puede no ser fatal. Y la diferencia está en la actitud con que uno pueda enfrentar y asumir ese tipo de noticias. Me encantó lo que hemos conversado, lo he disfrutado muchísimo. Gracias, Marcela, por haber estado en el programa. Espero que sea la primera, pero que no sea la última vez. Y mil gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Con muchísimo gusto, doña Odette, muchísimas gracias a usted más bien y pues espero que estas palabras y este tema hayan llegado a las personas que tenían que llegar y que lo hayan visto las personas que ocupaban hoy escuchar esto. Así que muchísimas Sí. gracias, un placer haber estado con usted. Sí, no, y soy yo la agradecida, agradecerle también a Ania Campos, a Voces por Media Calle, a Isabel Sánchez, que nos escribieron unos saluditos. Dice gracias por el valioso testimonio, aquí agarrando para mi saco, que qué maravilla de testimonio. Eh, en realidad, fue hermoso. Y muchas gracias, amigos, por haber estado en el programa. Yo me tengo que despedir, quédense con Voces por Media Calle, que sigue un nuevo programa a las 6 de la tarde y yo los espero el próximo lunes, al ser las 5 de la tarde, con otro tema. Hasta entonces. Hasta Gracias, luego. doña Odette, hasta luego.